en inglés PLT, que es Point Load Test, es un ensayo que comúnmente me sirve para poder medir la resistencia a la compresión simple de la roca, inducida a través de un esfuerzo cortante al sentido de su fibra vertical diametralmente opuesta a esta. El ensayo es muy sencillo. El ensayo consiste en someter a una carga que se concentra en un punto o en una fibra de un testigo de una masa rocosa. Comúnmente, un núcleo obtenido de una muestra integral que nos llegue de los trabajos de exploración hechos en campo. El testigo se labra en una probeta de forma cilíndrica que tiene que cumplir con una relación de esbeltez de 1.5 veces en su longitud comparable a su diámetro. La prueba consiste en aplicar carga solamente en un punto, bueno, más bien no en un punto, en dos puntos diametralmente opuestos, hasta conseguir la falla en un plano de cortante que se va a producir en la fibra en el cual se está generando el esfuerzo inducido. El ensayo se hace con un banco de compresión, como se puede ver en esta figura, para lo cual la carga se transmite a través de unos cabezales cónicos y que a través de esos cabezales cónicos se infiere la carga, la cual gradualmente va aumentando hasta producir la falla en un plano de cortante que se proyecta del punto de una de esas mordazas hasta el punto diametralmente opuesto de la siguiente mordaza. De esa manera se determina un índice que llamamos índice de la carga puntual o índice de falla, que llamamos IS. El índice fue propuesto por Franklin y la prueba se recomienda solamente para aquellas rocas de estructura masiva y totalmente sólida. No es recomendable el ensayo para rocas blandas que pueden ser, por ejemplo, sedimentarias o rocas que ya presentan un plano potencial de falla, como es el caso de las rocas bandeadas o pizarrosas de tipo metamórfico. El ensayo le repito, es aconsejable en aquellas rocas de estructura masiva totalmente sólida, como pueden ser las rocas ígneas. Bien, el ensayo es sumamente simple, le repito, el ensayo se realiza en un marco de carga en donde a través de los cabezales del marco de carga se induce una carga axial a través de un sistema de mordazas cónicas que transmiten la carga de manera puntual a una sola fibra diametralmente opuesta de la muestra para provocar un esfuerzo de extensión radial, porque lo que vamos a provocar es comprimir. Es como si ustedes hagan una botella de plástico y con sus dedos aplicaran un esfuerzo de compresión diametralmente opuesto. Si ustedes hacen eso en una botella de plástico, van a provocar que axialmente hacia donde están aplicando la carga a través de sus dedos, la botella se comprime, pero perpendicularmente la botella se extiende, o las fibras perpendicularmente opuestas, pero perpendicularmente al sentido de aplicación de la carga, sufren una expansión radial. Si ustedes gradualmente van aumentando la carga de compresión en esos puntos, perpendicularmente las fibras van extendiéndose hasta provocar la falla. De esa manera se generaría el esfuerzo cortante. Bueno, a través del índice que determine la resistencia puntual, podemos correlacionar la resistencia a la compresión simple. El ensayo, les repito, tiene como objetivo simplemente medir la carga a la falla.
Si sabemos cuánto vale la carga a la falla, y conocemos la distancia que determina la fibra deformable a la aplicación de esta, que no es más que el diámetro correspondiente al núcleo que están ensayando, pues pueden determinar, jóvenes, el índice de ruptura. Conociendo el índice de ruptura, se determina el esfuerzo a la compresión simple de la roca, que no es producto de ese índice de ruptura por un factor de forma. Ese factor de forma comúnmente vale 23 cuando el núcleo tiene un diámetro de 50 milímetros. Para núcleos diferentes a un diámetro, este factor de forma se tiene que corregir con el ábaco que propone Franklin. El método es muy sencillo, le repito, el método simplemente consiste en tomar un testigo de los núcleos de roca de las muestras integrales que obtuvimos en campo, labrarlo de forma cilíndrica, de tal manera que la longitud del cilindro tenga una proyección de su fibra axial que sea 1.5 veces el diámetro de esta, llevarla al banco de compresión, aplicarle la carga de compresión axial diametralmente opuesta a través de las mordazas y medir la carga de falla. Conociendo la carga de falla, se estima el índice de falla y con el índice de falla se determina la resistencia a la compresión simple de la roca bajo un factor de forma. Le repito, ese factor de forma sería igual a 23 si el núcleo es de 50 milímetros. Para núcleos diferentes a 50 milímetros, este factor de forma se tiene que correlacionar a los valores de este ábaco. Bien, aquí viene un ejemplo dentro de la teoría que yo les mandé, de un ejemplo de cómo utilizar este ábaco. Por ejemplo, o explicando lo que me dice el ejemplo, dice que se ensaya una muestra de 3.5 centímetros de diámetro, es decir, diferente a 50 milímetros, ya que 3.5 centímetros de diámetro equivalen a 35 milímetros. Y bajo ese ensayo se obtuvo un índice de falla de 2.5 meganewtons por metro cuadrado, que equivalen pues, a lo que llamamos megapascales, es decir, 2.5 megapascales, ¿sí? Dice, el valor del índice de falla corregido será 1.9, y dice aquí cómo se obtiene. Bueno, miren, ¿cómo obtener ese índice corregido? El índice de falla corregido, pues con el índice de falla obtenido, que simplemente es dividir la carga que provocó la falla correspondiente a la fibra diametral al cuadrado, con eso sacamos el índice de falla. Pues ese índice de falla me está reportando que vale 2.5 meganewtons. Pero como el diámetro es diferente a 50 milímetros, tengo que encontrar el factor de forma. Para encontrar el factor de forma, entro al ábaco propuesto por Franklin y me dice, vas a entrar con el índice de falla, el cual va a cortar al diámetro de tu probeta intersectando en este punto. Y una vez que intersectes el valor del índice de falla obtenido correspondiente al diámetro de la fibra de tu núcleo, te vas a ir con las curvas de este ábaco, que aquí, jóvenes, se fueron chueco. Pero este punto te irías hasta cortar al diámetro correspondiente de 50 milímetros. Y en donde lo cortes, en la proyección de los umbrales de estas líneas, extrapolando esa proyección dentro de esos umbrales, donde cortes a un diámetro de una fibra correspondiente a 50 milímetros, pues sacarías una horizontal y en esta escala vuelves a leer el índice de falla ya corregido, con el cual vas a obtener la resistencia a la compresión simple.
¿Se entiende? Es algo sumamente sencillo. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, esto viene en un ejemplo, dentro de los archivos que les voy a mandar, ya resuelto, ¿sí? El ejemplo, jóvenes, me dice que con base a los resultados de una prueba de carga puntual, que se realizó una probeta cilíndrica de una roca basáltica, obtenida de un barreno realizado con broca HQ, que tiene un diámetro de 63.5 milímetros, es el diámetro de la broca HQ. Me dice, determinar la resistencia a la compresión simple bajo el índice de la carga puntual. Bueno, pues ya me están diciendo, jóvenes, que de los resultados obtenidos es que la carga axial de la falla medida fue de 2.300 kilogramos. Las longitudes y el diámetro de la muestra que se midieron fueron estos. Consecuentemente, pues simplemente es, si ya conozco el diámetro de la probeta ensayada y conozco la carga puntual a la falla, pues con eso calculamos el índice de falla de la carga puntual, que no es más que esta carga correspondiente al cuadrado del diámetro que determina la distancia de las fibras diametralmente opuestas en cual se aplicaron las cargas axiales. Y que esto me tiene que dar este esfuerzo. Y si no, pues nada más chéquenlo, nada más para no dejar, que sería esta carga con respecto al cuadrado del diámetro. Sí, sí, da. Eso convertido en megapascales me da 5.6 megapascales. Voy a convertir el esfuerzo que está en kilogramos por centímetro cuadrado en megapascales, porque así viene el ábaco, o en esas unidades viene el ábaco que propuso Franklin. Las unidades del índice de la carga puntual están en megapascales. Bueno, una vez que conozco el esfuerzo a la falla, perdón, el índice, pues entonces tengo que corregir el factor de forma, porque el diámetro de la probeta es 63.5 milímetros y es lente a los 50 milímetros. Perdón. Bien, perdón, juez. Entonces tengo que corregir el factor de forma del índice de la carga puntual para un diámetro correspondiente de 63.5 milímetros. Bueno, el índice de la carga puntual obtenido vale 5.6. Si me voy al ábaco, 5.6 más o menos, aquí es 3, aquí es 10. Si aquí es 3, aquí es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, 5.6 más o menos estaría por aquí. ¿Están de acuerdo? Bien, voy a hacer un poco más grande esto. Estaría más